En, en el presente video vamos a ver el módulo mejorado de redes de tuberías, ¿no? Lo hemos simplificado un poco y le hemos dado una mejor opción, mejor performance, ¿no? Que una red de tuberías. Bien, en el mercado sí existen programas de uso libre para hacer el cálculo de, bueno, una conducción se la puede hacer en Excel, una red de tuberías en Excel, pero toma un tiempo, ¿no? Existe también el programa de Panet, que es un programa gráfico o que ayuda a simplificar mucho las cosas. Pero acá, en este módulo de riego presurizado, que es en tuberías, entonces vamos a hacer un cálculo de una red pequeña, ¿no? Menos de 1000 nodos, el programa trabaja muy bien y los resultados son muy similares a los que da EPANET. La fórmula de pérdida de carga es de Hazen-Williams y entonces yo puedo hacer una red de riego, ¿no? Necesito entonces ingresar los turnos y toda la información básica. Entonces vamos a ver este módulo ahora, que tiene la siguiente configuración. Entonces tiene una pantalla de inicio en donde yo debo cargar los diámetros de tuberías. Tengo una zona en donde yo debo cargar los diámetros de la red de conducción, y acá en presiones ya voy a determinar los valores de cuáles son las presiones de los nudos y un gráfico que me permite visualizar cómo están distribuidas las presiones, ¿no? Entonces este programa, en el primer archivo de diámetros, es el mismo archivo que utiliza para diámetro simple, y utiliza diámetro desde 20 hasta 630 milímetros, ¿no? Para el módulo de tubería simple utiliza el mismo archivo, ¿no? Entonces tenemos clase 05, 063, 08. Entonces esto me da la opción de yo poderlo manejar, ¿no? Sin ningún problema, puesto que el programa me permite escoger la hoja que yo voy a seleccionar de archivo. Y en el archivo red de tubería, entonces acá yo tengo que ingresar la red de tuberías, ¿no? Bien, entonces para la red de tuberías, bueno, aquí hay que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos la sección, es decir, cuántas secciones tiene esa tubería, esa conducción, cuál es el nudo inicial, cuál es el nudo final, cuál es la cota del nudo inicial, cuál es la cota del nudo final, la longitud que existe entre esas dos secciones, y entonces la longitud, el diámetro. Aquí podemos poner diámetros iniciales de cualquier, podemos decir 110 milímetros para la red, ¿no? Dejemos 140. Aquí no hay ningún problema en poner los diámetros al inicio, ¿no? Vamos a ver, el programa tiene una opción muy poderosa, que es determinar los diámetros de las secciones en función de la velocidad. Luego vamos a ir explicando qué es lo que hace el programa. Entonces aquí tenemos algunas ventajas ya con relación a otros programas. Primero, me calcula la clase de la tubería automáticamente, me calcula la longitud desarrollada, me determina, puedo poner reductores de presión, me calcula la clase de la tubería y me da la opción de seleccionar al menos el diámetro de la tubería, no el óptimo, pero sí el diámetro en función de la velocidad promedio del agua, ¿no? Todavía no estamos en la fase, probablemente más adelante tengamos el módulo de tuberías con la opción de incorporar el diámetro económico para el tema de bombeo, pero al menos tenemos por velocidad, ¿no? Luego tenemos entonces la clase de la tubería. Siempre necesitamos darle unos datos de inicio y las válvulas, es decir, la válvula se refiere a una red de tuberías donde está el punto donde yo voy a derivar el agua o la toma, ¿no es cierto? O un hidrante. Entonces en este caso, en el ejemplo, tenemos 9 válvulas y tenemos que ponerle el caudal de cada válvula. Entonces para la válvula 1 tiene 30 metros cúbicos, para la válvula 2 y así sucesivamente. Y el turno, es decir, cómo se van a abrir. Entonces en el turno 1 se va a abrir la válvula 1, la válvula 4 y la válvula 7, ¿sí? En el turno 2 se va a abrir la válvula 2, la válvula 5
y la válvula 8, y en el turno 3 la válvula 3, 6 y la 9. Y acá me da la opción de poner la válvula reductora de presión. ¿Qué debo ingresar aquí si es que necesito una reductora de presión? Debo poner la presión aguas abajo, es decir, cuál es la presión de seteo, cuántos metros quiero que aguas abajo de la válvula quede, ¿no? Entonces este archivo, bueno, no lo voy a explicar sobre redes de conducción porque no es el tema de hidro. Bueno, subiré en el módulo de hidráulica aplicada, voy a subir un video sobre redes de tuberías, ¿no? Para entender la configuración, cómo se configura una red y luego cómo podemos utilizar fácilmente de hidro. De hidro siempre lo que me hace es optimizar el tiempo en el cálculo, ¿no? Para proyectos pequeños. Bien, entonces esta red tengo que yo dimensionarla, digamos, de acuerdo a la dimensión que tiene, tengo que configurarla, ¿no? No, al final, cuando ustedes hacen el trazado en EPANET, EPANET les da una matriz como esta, y en esa matriz viene desarrollada toda la información al respecto. Bien, entonces vamos a ver un ejercicio de la red número 1. Entonces, para diámetros tenemos que ir siempre a diámetros red abierta. Entonces aquí me va a cargar y voy a cargar los diámetros de la hoja 1. Porque me apareció solo tengo una sola hoja, ¿no? Y ya no me interesa aquí a mí el tema de costos porque no voy a utilizar el programa, no utiliza el módulo de costos, ¿no? Y ahora voy a cargar la conducción. Entonces tendría red abierta de tuberías y voy a cargar el primer ejercicio, la primera red que habíamos visto, y automáticamente me va a cargar todos los datos que hemos visto acá, ¿no? Entonces tenemos la longitud, el diámetro y todo esto, ¿no? Entonces automáticamente ustedes vieron que se llenaron aquí unos datos que nosotros tenemos que comprobar. Es decir, para poder hacer el cálculo tenemos que comprobar. Entonces, primero me dice 12 secciones. ¿Cuántas secciones tengo? Tengo 12. Número de válvulas 9. Entonces tengo que irme acá a ver cuántos números de válvulas hay. Hay 9. ¿Cuántos turnos de riego hay? Hay 3. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuántas válvulas se van a abrir entonces por turno? Sería 3. Ese es el dato que tengo que complementar. Adicionalmente me viene la rugosidad de Hazen-Williams 135, es lo recomendable. Tiempo de cierre de la válvula 10 para que me calcule el golpe de ariete y el módulo de elasticidad de la tubería, en este caso de PVC, ¿no? Y la carga hidráulica, es decir, la cota de la fuente de donde va el sistema está en la cota 100. Entonces yo, por ejemplo, quiero darle a través de una bomba, quiero darle 40 metros o el reservorio está a 40 metros por arriba, ¿no? Y con eso complementaría yo toda la información de mi red de tuberías. Entonces vamos a ver qué hace el programa. Entonces simplemente presiono calcular y miren aquí automáticamente ya para este diámetro externo ya me determinó el diámetro interno y cuál es la clase de la tubería en función de la presión. Entonces es una de las ventajas que tiene. PANE no tiene la clase de la tubería, uno tiene que ponerle manualmente, ¿no? Y entonces vamos a presiones. Entonces miren, para el turno 1 en la red que nosotros hemos especificado, en donde están los puntos o los valores azul es en donde me proporciona las válvulas, la ubicación de las válvulas. Entonces cómo es la presión para el turno 1, ¿sí? Cómo es las presiones para el turno 2, ¿sí? 44 metros, 53. ¿Cómo es la presión para el turno 3? Entonces tengo distribuidas las presiones y en el gráfico voy a ver, ¿no? Entonces este gráfico no es en 3D o ramificado de acuerdo a la red, sino simplemente me proporcionan los valores de la red desde la 0 hasta las 12 secciones que tengo. Entonces este es el perfil del terreno, ¿sí? El perfil del terreno. Estática es la línea roja, es decir, con relación a la bomba. Miren, aquí tenemos una mayor estática. ¿Dónde está esa presión? Está aquí la estática. Entonces, ¿qué me calcula el programa? El programa me determina primero el caudal por tramo. Miren la longitud desarrollada. Aquí tenemos la longitud desarrollada, el caudal por tramo, la velocidad en la tubería, pérdidas de carga, los números de válvulas de acuerdo al turno, cómo estaban, la presión dinámica, es decir, cuál es la presión dinámica en el tubo. Tenemos la estática, sí, tenemos la estática, es decir, cuál es la estática total. Y tenemos el presión total más el golpe de ariete, ¿sí? Y la presión total, es decir, que sería presión más golpe de ariete.
Bien, entonces todas esas información me da el programa, es decir, me da una información totalmente completa, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a decir que yo quiero optimizar esos diámetros que yo he puesto ahí y la velocidad que voy a seleccionar es de 1,8 metros por segundo, puedo poner 1,5, 1,6, pero para riego está bien 8 metros por segundo y que me calcule el diámetro, ¿sí? Entonces miren ustedes, en función de la velocidad del agua que yo he escogido 1,8 metros por segundo, me ha analizado todos estos diámetros que tengo acá para los caudales de las secciones y me dice ya los diámetros que deberían ir ahí en cada uno de cada sección. Entonces ponemos calcular y ahora nos vamos a presiones y vemos sí que la velocidad ahora se incrementó. ¿Por qué no exactamente es a 1,8? Es porque obviamente va a variar en función del caudal, cada tramo va a variar el caudal, pero ahora las velocidades ya en función de lo que hemos calculado tienen los valores mayores. ¿Sí? 1,6, ¿esto por qué 0,47? Porque seguramente la válvula en la sección 6 no opera en este turno, pero sin embargo ya tenemos una velocidad mucho mayorada, es decir, le hemos logrado optimizar al menos el diámetro de la conducción en función de la velocidad del agua. Ahora miren, si yo quiero subir, vamos a suponer tengo 30 metros y quiero subir la velocidad a 2 metros por segundo en toda la red, entonces voy a calcular y me vengo acá, entonces miren, ya tengo 1,76, 1,42 y vamos viendo las presiones que yo tengo en la red, 52 metros, la estática y así sucesivamente, ¿no? Entonces si vemos el gráfico y ahora tenemos ya las presiones diferentes, ha variado y ya podemos entonces ir tomando decisiones sobre si es el diámetro ideal o no. Entonces por ejemplo para el turno 1 tenemos presión de 37 y la máxima 49 metros, clase de tubería sería 0,63. En el turno 2 tenemos de 33,92, la presión máxima 40 metros. Y en el turno 3 tenemos desde 34 metros hasta 44 metros. La estática entonces tenemos 60, 60 y 50. Entonces podemos ver la clase de la tubería que ya nos seleccionó acá. Entonces vamos a ver aquí la clase de la tubería ya está. Miren ustedes clase 05, 063. Y ya está puesta en las clases de las tuberías con las clases, entonces yo ya no me preocupo, simplemente entonces tengo que dejar el margen de seguridad. Si el margen de seguridad yo le digo 10 metros, entonces automáticamente me va a calcular ahora ya las clases de las tuberías en función de este factor de seguridad, ¿no? Entonces 0,5, 0,63 igual no ha variado mucho, ¿no? Son las clases. Y tenemos aquí ya las clases de las tuberías para soportar esas presiones. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos configurar una red hectárea, yo diría facilito, va a depender de la complejidad de la red. Lo que yo tengo que tomar en cuenta es que cuando yo hago este tipo de cálculos, mientras más los nudos o las secciones que se escogen son solo la parte más importante, ¿no? Donde haya alguna diferencia de nivel. Entonces, de esa manera podemos calcular fácilmente una red de tuberías. Bien, vamos a ver ahora en la misma red de tuberías qué podemos hacer con las redes abiertas, ¿no? No es red cerrada, siempre es red abierta. De todas maneras el programa controla que sea red abierta, margen de seguridad 10 metros. Y vamos a abrir el ejercicio 3 de la red abierta de tuberías para que ustedes vean una conducción, cómo sería si quiero tener derivaciones, ¿no? Entonces dejemos que cargue todos los diámetros. Y vamos a ver que esta conducción tiene, por ejemplo, el último, un turno de 50 metros cúbicos por hora. Entonces vamos a ver el archivo base. Entonces el archivo base, aquí vienen los nudos que tenemos que un poquito de tiempo invertir aquí. La longitud y ponemos diámetro cualquiera, no me interesa. Y al final vamos a decirle los caudales. Entonces miren, quiero que se abra válvula, una sola válvula, caudal 50 metros cúbicos. Y el turno 1, es decir, que se abra en el turno 1. Eso le hemos dicho al programa. Entonces miren ustedes,
La cota de la fuente me la determina actualmente, cuántas secciones son 50, cuántos turnos 1 y cuántas válvulas por turno vamos a poner 1, ¿no? Y la carga hidráulica, como es un reservorio, le vamos a poner 1 metro de la presión de salida en el reservorio y le ponemos calcular. Entonces miren, automáticamente tenemos el perfil que habíamos visto en la conducción, la línea estática y tendríamos la línea azul que vendría a ser la carga dinámica. Entonces vamos a suponer que vamos a ver acá cómo están las presiones. Entonces miren, tenemos en la estática, tenemos por aquí, se va acumulando la presión, 50 metros, y también ya me calculó, por ejemplo, la clase de la tubería en función de la presión, ¿sí? Entonces automáticamente me ha calculado la clase de la tubería con en función de la estática, ¿sí? Ahora vamos a suponer que yo quiero poner una reductora de presión, es decir, a la altura de la cota 50 sería en la acumulada, sería, bueno, aquí sí no puedo ver la longitud acumulada, entonces sería aproximadamente en, tendríamos 50 metros, vamos a ver presiones, ¿no? Presión estática, 50 metros sería en la acumulada, tenemos acá. Bueno, entonces vamos a suponer que queremos poner una reductora en qué sección sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces en la sección 15 vamos a poner una reductora de presión, aquí 15, acá donde dice reductora de presión, ponemos 15 y ponemos cuál es la presión que queremos que me reduzca a aguas abajo. Ponemos 20 y vamos a ver ahora, entonces miren aquí, me ha bajado a 20 metros y como tenemos ya el perfil, ¿no? Entonces el cálculo es el mismo para que el módulo de conducción, siempre el módulo de conducción es mucho más robusto que este, ¿no? Esto es más para redes. Entonces vamos a suponer que yo ahora quiero configurar este archivo, por ejemplo quiero configurar este archivo, quiero tener n salidas, quiero tener por ejemplo diferentes salidas, tengo por ejemplo una salida en la sección 20, tengo una salida 1, el caudal aquí voy a dejar 20 metros cúbicos por hora y se va a abrir en el turno 1, todos se van a abrir en el turno 1, por ejemplo en la sección 30 tengo una válvula 2 con un caudal de 15 metros cúbicos por hora y también se va a abrir en el turno 1. Y en la sección 40, entonces también tengo una válvula 3, que es un usuario y necesita 10 metros cúbicos y también se va a abrir al mismo tiempo. Y entonces en la 50, entonces tenemos que vamos a tener 4 en la válvula 4 y vamos a tener 10 metros cúbicos por hora y también se va a abrir en el turno 1. Entonces hemos reconfigurado la hoja 3 o la conducción que tenemos acá. Entonces simplemente volvemos a abrir red de conducción y vamos a abrir la hoja 3. Al inicio nos ponemos y abrimos la hoja 3 y nos va a cargar automáticamente toda la información que preparamos nuestro archivo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la información que tenemos acá. No era la 3, era red abierta, perdón, es red abierta de conducción, aquí me equivoqué, es red abierta de tuberías, ¿sí? Entonces en la red abierta de tuberías vamos a cargar que hoja la 3, ¿sí? Entonces en la 3 tenemos la red abierta que hemos configurado y tenemos aquí ya nuestras válvulas en las secciones 10, 20, ¿sí? Ahí está la sección 20, la sección 30, la sección 40 y la sección 50. Entonces ahora sí ya tenemos una red de tuberías con una distribución de caudales a lo largo de esa conducción. Entonces vamos a ver las presiones, miren acá tenemos ya los caudales y tenemos el gráfico, ¿sí? Y también tenemos la opción de decirle que me calcule en función óptimo del diámetro y me va a calcular, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, pones por ejemplo, y podemos ver cómo al menos el primer tramo deberíamos guardar, por ejemplo, tubería de 110,
o simplemente subimos la velocidad del agua, reducimos a 1,5 que no calcule el diámetro, todavía sigue siendo de 175, 1 metro por segundo 90, y vamos calculando la red entonces en función de esa red. Sí, siempre hay que evitar los puntos negativos en la red. A la final yo puedo exportar mis turnos de la red de conducción y tomar decisiones sobre los análisis que yo puedo hacer de una línea de conducción. Entonces miren acá, está ya la velocidad, el diámetro y cómo vamos a ir calculando la velocidad. A ver, aquí nos faltó creo ingresar algo que serían válvulas por turno, se abrirían. ¿Cuántas válvulas eran? Son 3 válvulas, ¿no? Son 4 válvulas, entonces se abrirían 4 válvulas por turno, por eso es que salía en algún lado el 0. Entonces ahora sí ya tenemos nuestros datos completos, ¿no? Entonces podemos exportar nuestra red y vamos a obtener los datos respectivos, ¿no? Entonces aquí sí ya podemos revisar los datos y vamos a tener sin ningún problema nuestra red calculada. Bien, entonces de esa manera podemos jugar sin ningún problema con este módulo de reabierto de tuberías. Bien, entonces cualquier inquietud, cualquier pregunta bajo el video o en el blog sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, muchas gracias.